Sociedades comparadas. ¿Por qué unos países son ricos y otros son pobres? El papel de la geografía. La respuesta tiene que ver con dos conjuntos de factores, los geográficos y los institucionales. Uno de los factores geográficos más importantes es la latitud. En general, los países situados en zonas templadas son considerablemente más ricos que los tropicales. Hasta los de este último grupo, que cuentan con instituciones honradas, como Costa Rica, son más pobres que países europeos con instituciones no tan honradas como Bulgaria. Por ejemplo, el noreste de Estados Unidos, Nueva York, Ohio, situado en zona templada, es mucho más rico que las áreas del sudeste, más cálidas, más tropicales, como Mississippi y Alabama. La zona rica de Brasil es la templada, la más alejada del Ecuador, en torno a las prósperas ciudades meridionales de Río de Janeiro y Sao Paulo. Las principales razones de la pobreza de los países tropicales en comparación con los templados son dos: su menor productividad agrícola y sus mayores problemas sanitarios. La fertilidad y profundidad de los suelos. En Europa, Estados Unidos y otras regiones templadas, los agricultores están acostumbrados a suelos profundos y fértiles. Esto se debe en parte a que los glaciares recorrieron de norte a sur la mayoría del territorio estadounidense y europeo, para después retirarse de sur a norte, un mínimo de 22 veces, durante las glaciaciones en los últimos millones de años. Al avanzar y retroceder, los glaciares machacaban las rocas subyacentes y generaban suelos profundos con una renovada provisión de nutrientes. Por el contrario, las zonas tropicales nunca tuvieron glaciaciones, por lo que carecen de suelos jóvenes y profundos que se regeneren de manera constante. Además, en los trópicos las hojas y ramas caídas, así como el resto de materia orgánica, no tardan en desmenuzarse a causa de las elevadas temperaturas. Después, las intensas lluvias tropicales arrastran esos nutrientes a los ríos y de allí a los océanos. A lo anterior se suma el hecho de que en los países tropicales hay mucha más especie de agentes patógenos, insectos y moho, que infestan y dañan las cosechas y terminan por destruir gran parte de ellas. Por eso los principales países exportadores del mundo se encuentran en zonas templadas: Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Argentina, Sudáfrica. Solo Brasil es un exportador importante de la zona tropical. El otro gran motivo tiene que ver con las deficiencias sanitarias. La gran variedad tropical también incluye especies patógenas como parásitos, lombrices, insectos y gérmenes. El frío del infierno en las zonas templadas acaba con los parásitos y gérmenes, que en consecuencia tienen que volver a crecer en primavera. Por el contrario, en los trópicos, los parásitos y gérmenes proliferan durante todo el año. En todo momento el indonesio medio es portador de unos 6 tipos de parásitos. Después del SIDA, la malaria es, por número de casos y muertes que ocasiona, la enfermedad infecciosa más importante del mundo. Las enfermedades tropicales son perjudiciales para la economía por varias razones. Primera, la escasa esperanza de vida que ocasionan, lo cual implica una vida productiva media igualmente breve de directivos y trabajadores calificados. Segundo, causan alta morbilidad. Aunque la malaria no mate, produce debilidad y malestar, que incapacitan para trabajar gran parte del tiempo. Tercero, descompensan el perfil de edad de la población. Un promedio de vida corto, junto con tasa de mortalidad elevadas, comporta la necesidad de tener muchos hijos para compensar esos niveles de mortalidad. En consecuencia, hay pocos adultos productivos y muchos niños no productivos, lo cual significa renta media per cápita baja en el conjunto de la población. Cuarto, las mujeres pasan mucho tiempo embarazadas, pues traen a un número de niños suficiente para que algunos sobrevivan. A las mujeres embarazadas y lactantes les cuesta seguir trabajando. ¿Los países tropicales están condenados a seguir en la pobreza? No. Los países tropicales con mayor crecimiento en los últimos tiempos son los que más han invertido en sanidad. Además, no han centrado sus inversiones en la agricultura, conscientes que nunca podrán competir con las zonas templadas: Malasia, Singapur, Taiwán, Hong Kong, Mauricio. Según la CIA, el factor que mejor predice la aparición de estados fallidos es la mortalidad infantil elevada. En comparación con otras formas de ayuda a la economía, las medidas sanitarias y los programas de planificación familiar, destinados ambos a afrontar los problemas fundamentales de los países tropicales, son baratos. El otro factor geográfico que suele causar pobreza es la falta de salida al mar. Bolivia, Moldavia, Laos, Afganistán, Nepal, Uzbekistán, Zambia, República Centroafricana y otras naciones de África. La razón: resulta más barato transportar mercancías por mar que por carretera o por vía aérea. La penúltima razón geográfica que se encuentra en la base de la riqueza o la pobreza es una paradoja llamada maldición de los recursos naturales. Los países ricos en recursos naturales suelen ser pobres. Una de las razones que explica esto radica en que los recursos preciados no se distribuyen de manera uniforme en todo el país. Esta situación incentiva el estallido de guerras civiles y la aparición de movimientos secesionistas. Otra maldición de los recursos naturales es que suelen generar corrupción. Un motivo adicional: estos países olvidan que algún día se quedarán sin esos recursos naturales y tendrán que desarrollar otros sectores económicos.
Cuando sociedades ricas del pasado cayeron en la pobreza y se desmoronaron, por lo general hubo problemas medioambientales y demográficos que contribuyeron a esa situación. Los problemas medioambientales y la superpoblación han ocasionado pobreza y derrumbe de sociedades del pasado. En el mundo globalizado actual, cuando se desmorona un país, aunque esté en el centro de África o de Asia, es probable que su derrumbe tenga consecuencias en el resto del mundo. El papel de las instituciones en la riqueza y pobreza de las naciones. Para los economistas, algunas instituciones son especialmente eficaces a la hora de motivar a los ciudadanos a producir, con lo que fomentan la riqueza nacional. En concreto, por buenas instituciones se alude a instituciones económicas, sociales y políticas que motivan a los individuos a producir, contribuyendo al incremento de la riqueza nacional. Los 12 factores que propician buenas instituciones son estos: ausencia de corrupción, protección de los derechos de la propiedad privada, un Estado de derecho, esto es, leyes que determinen lo que debe ocurrir, qué hacer y qué no hacer, cumplimiento de contratos públicos y privados, incentivos y oportunidades para invertir el capital financiero, bajo índice de asesinatos, eficacia de gobierno, eficaz a la hora de aplicar leyes, controlar la inflación, flujo de capitales sin barreras, no barreras comerciales, acceso al cambio de divisas e inversión educativa en capital humano. Países como Noruega, con buenas instituciones, suelen ser ricos. Países con malas instituciones, como Nigeria, suelen ser pobres. ¿Por qué unos países tienen buenas instituciones y otros no? Debemos retroceder 13.000 años en la historia humana hasta el fin de la última glaciación. Todos los seres humanos eran cazadores y recolectores, tenían instituciones económicas y sociales sencillas, vivían en entornos con densidades bajas, generaban pocos excedentes de alimentos o no lo hacían. Los estudios basados en la historia, la arqueología y otras ciencias demuestran que el desarrollo de instituciones complejas dependió en última instancia de la aparición de sociedades sedentarias. Es decir, la principal causa del surgimiento de las instituciones es la agricultura. Los excesos de alimentos como grano, legumbres, queso, se utilizaron para alimentar a especialistas no productores de comida, como reyes, banqueros, estudiantes y profesores. La agricultura es requisito imprescindible para la aparición de reyes, burócratas, mercaderes, inventores, gobiernos centralizados, la escritura, las herramientas metálicas. ¿Por qué no se desarrolló en todo el mundo? ¿Por qué Nigeria no desarrolló una agricultura y unas instituciones tan productivas como Noruega? Para que la agricultura se desarrollara en una región, ha de tener plantas y animales silvestres susceptibles de ser domesticados. La mayoría de las especies animales y vegetales no pueden domesticarse. Entre las poquísimas especies silvestres que sí se prestaban a la domesticación estaban el trigo, el arroz, el maíz, las legumbres, las patatas y las manzanas. Entre las poquísimas especies animales que podían domesticarse figuraban la vaca, la oveja, la cabra, el caballo, el cerdo y el perro. Esas especies aptas para la domesticación estaban concentradas en la zona de Oriente Próximo, denominada Creciente Fértil, además de en China, México, los Andes y otras pocas regiones del mundo. La agricultura surgió entre el 9000 a.C. en el Creciente Fértil y alrededor del 2000 a.C. en el este de Estados Unidos. De esas pequeñas zonas se expandió a otras partes del mundo. No es que los antiguos romanos fueran más inteligentes que los zambianos de la antigüedad, sino que los primeros tuvieron la buena suerte de recibir rápidamente una mayor variedad de plantas y animales silvestres domesticables. Los Países Bajos tienen agricultura desde hace 7500 años, Zambia desde hace solo 2000 años. Los Países Bajos tienen escritura desde hace 2000 años, Zambia desde hace solo 130. La influencia histórica de la agricultura es enorme.